oirá de ustedes. Entonces muchas personas lo que hacen cuando sienten estas sensaciones o cuando están luchando con demonios o cuando están luchando en circunstancias muy difíciles con personas que están en posesión, lo que hacen es empezar a hacer como rituales o empezar a echar agua bendita o echar aceite, pero no hay liberación desde tu persona o hacia otra persona si verdaderamente primero no me someto a Dios. La palabra es muy clara al decir nosotros cómo podemos liberar, sacar. Y dice, si yo me someto a Dios, el enemigo se tiene que someter a mí y va a huir, porque no tiene que hacer nada. No tiene nada que hacer en alguien que ya verdaderamente tiene la autoridad y está en Cristo Jesús. Porque hay batallas que no dejan moretones, pero te destrozan por dentro. Hay cadenas que no hacen tanto ruido, pero nos esclavizan igual, como esos hábitos o como simplemente esa libertad que se convirtió en libertinaje y hoy que nos opresiona a tal punto que no sabemos cómo salir de ahí y siempre pensábamos que teníamos todo controlado, pero la adicción, tal vez esa posesión ya nos tiene controlados. Hay cárceles que no vienen con barrotes, sin candados, sin paredes, y aún así seguimos presos de nuestros pensamientos, de la ansiedad, de adicciones, de la culpa, de heridas, de patrones que prometimos nosotros dejar o que vemos que un hijo, un hermano, un amigo prometió dejar, pero hoy no puede y hoy los controla. Y aquí está el problema de muchos creyentes eh, que verdaderamente no entienden que yo no puedo jugar con la libertad que Dios me ha dado. Algunos se preguntan cómo puede ser que ame a Cristo y todavía tenga estas luchas. ¿Cómo puede ser que yo adore a Dios y sirva aún así a Dios todos los días y me sienta atacado? ¿Cómo puede ser que llore 1000 veces y todavía pelee con estos pensamientos o con esta circunstancia? Y ahí es donde muchos nos tendemos a confundir. Algunos creen que todo es demonios y otros creen que nada es espiritual. Pero la Biblia nos enseña algo que es mucho más equilibrado respecto a este tema. Y es que hay una guerra espiritual real, pero también hay heridas y fortalezas mentales y áreas que no hemos rendido a Dios y que el enemigo hoy sigue utilizando. El mayor campo de batalla del enemigo muchas veces no es tu casa, ni es tu trabajo, ni tus circunstancias. Sabemos que es nuestra mente. La mente es un campo de batalla porque si nosotros logramos controlar nuestros pensamientos, eventualmente esto influirá en nuestras decisiones. Y si influye en nuestras decisiones también, esto moldea nuestro destino. Pero ¿qué tal si no controlamos nuestros pensamientos? Lo mismo pasa. Esto influenciará en mis decisiones y por lo cual también en mi destino. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ser libres. Ahora, Cristo no murió para que vivas atado. No murió para que vinieras medio libre. No murió para que adoraras a Dios el domingo y sirvieras verdaderamente en la iglesia. No para que fueras solamente esclavo de lunes a sábado y el domingo solamente estés más cerca de Dios, Guillermo. Jesús murió para darnos libertad, una libertad completa, pero esta libertad no es simplemente algo, una licencia para aprovecharse de esa libertad y empezar a mal utilizarla, a pisotear la gracia. La libertad también es aprender a vivir llenos de Dios cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque una casa vacía es vulnerable, pero una vida llena de la presencia de Dios se vuelve firme, estable y inamovible. Así que yo quiero verdaderamente que esta palabra te ayude. Preguntas importantes que nosotros a veces nos hacemos. ¿Puede un espíritu volver si una persona está vacía? ¿Puede un cristiano ser atacado espiritualmente? ¿Qué significa realmente la guerra espiritual? ¿Cómo se mantiene una vida verdaderamente en libertad? Así que esta palabra yo sé que te va a ayudar en el transcurso de ella. Hoy va a ser un poco larga, así que dispón tu corazón. Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos cómo es que se abren puertas espirituales.
¿Qué significa la palabra en Mateo 12, 43, 45? Si un creyente verdaderamente puede ser poseído o solamente es oprimido. Por eso hay un texto base que es: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra entes de maldad. Porque cuando la palabra de las Escrituras hablan en Mateo 12, 43, 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vuelve allá a la casa desocupada. Entonces te voy a explicar a la luz de la palabra esto. Ustedes saben la historia que nos relata la Biblia, donde se habla de que un hombre fue liberado, y este hombre, al ser liberado, empezó a vivir su vida, pero poco después el espíritu inmundo, al volver y encontrar la casa limpia pero vacía, fue y buscó otros demonios y lo poseyó se posicionó, y ahora su lucha era mucho más grande que cuando le habían liberado. Y así pasa en muchos de nosotros, y verdaderamente no entendemos que no solo se trata de yo liberar a alguien en el nombre de Jesús. No solo se trata cuando yo libero, cuando a mí me liberan. Se trata de yo ocupar mi casa, mi cuerpo, mi mente de Cristo, de Dios. Porque si yo no lo ocupo, el enemigo vendrá con más fuerza y ocupará el lugar que él piensa que le corresponde. La palabra dice, y vuelvo a leer este versículo porque es parte fundamental del mensaje de hoy, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él que huirá. Entonces, hay dos errores peligrosos cuando hablamos del mundo espiritual. El primer error, Charlie, es negarlo todo. ¿Sí me hago entender? Muchas personas hoy dicen: es que yo no creo verdaderamente en los demonios, yo no creo verdaderamente que haya ese mundo negativo, yo creo que todo es una invención del ser humano, y el otro es ver demonios en todo. La Biblia enseña que existe una guerra espiritual, pero también enseña que Cristo tiene toda la autoridad. El creyente no fue llamado a vivir obsesionado con los demonios, sino sometido a Cristo. Entonces, ¿existen espíritus demoníacos según la Biblia? La primera pregunta que quiero que te hagas, dime en los comentarios sí o no. ¿Tú consideras que sí o no existen espíritus demoníacos según la Biblia? ¿Has leído en la palabra que sí existen? Dime sí o no solamente en los comentarios, para ver si estamos acá, La mayoría dice que sí. Entonces, las Escrituras presentan seres espirituales malignos reales, y para eso tenemos la misma palabra que nos va a enseñar. Entonces tenemos la primera palabra en Marcos 1, 23, 27. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Ha venido a destruirnos acaso? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose como con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre ellos diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y estos mismos le obedecen? Entonces, a la luz de la palabra, vemos esta palabra que es real. Sí hay luchas, y aún en la Biblia nos muestra luchas con demonios, luchas con espíritus demoníacos que quieren verdaderamente atacar al ser humano. También tenemos otra palabra que lo testifica en Lucas 4, 33, 36. Quiero que verdaderamente tú abras tu mente hoy. Verdaderamente tengas un espíritu enseñable, solamente te des la oportunidad de poder escuchar esta prédica, porque te va a ayudar un poco a entender más el mundo espiritual. Lo peor que uno puede verdaderamente tener para no luchar con el enemigo es analfabetismo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de estudiar la palabra. Y si yo no tengo herramientas, si yo no tengo la palabra, yo no voy a poder saber cómo atacar. Yo no voy a poder saber cómo utilizar las armas que Dios me ha dado. Entonces, la palabra está hecha para redarguir, para corregir, para instruirte, para que tú verdaderamente tengas las herramientas para poder vencer y que no te dejes llevar por cualquier doctrina. Ahora,
Lucas 4, 33, 36 dice, deme un segundo, Efesios 6, 12, porque Lucas también relata el mismo y también creo que Efesios, un segundito. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Entonces, la lucha no es con tu vecino, la lucha no es con tu ex, la lucha no es con tu suegra. Tu mayor lucha no es realmente simplemente con los compañeros de tu trabajo. La mayor lucha que tú tienes es mental. Controla tus pensamientos, controla tu mente, sé sabio en lo que dejas coger raíz para que no se vuelva una fortaleza en tu corazón y te termine destruyendo, Hilda. Entonces, la lucha no solo es contra las personas naturales, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y legiones celestes. Si quieres saber qué es cada una de estas, hay una prédica en YouTube que la vas a poder ver y vas a poder entender mucho más. Hoy no nos vamos a enfocar tanto en esto. Entonces, ¿por qué los demonios buscan influenciar y oprimir y poseer? La Biblia muestra que buscan. Entonces, primero los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las legiones o regiones celestes de maldad buscan siempre oponerse a Dios. Buscan esclavizar al ser humano. Por eso el enemigo o todos estos huestes que quieren ocupar el lugar donde está vacío, que mi espíritu todavía no está conectado con el Espíritu Santo, ellos buscan esclavizarme, buscan distorsionar mi identidad, buscan destruir verdaderamente mi vida para llevarme a depender de ellos, a depender del miedo, a depender del temor. Buscan impedir que yo tenga una libertad espiritual. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Pero muchas veces nosotros dejamos que el ladrón ocupe el lugar, hurte, destruya el propósito y el sentido de mi vida. Es importante entender cómo puede una persona abrir puertas de opresión entonces espiritual. La Biblia no presenta una fórmula mecánica sobre esto, pero sí advierte sobre prácticas. Entonces hay prácticas y patrones que abren espacio al mal. Hay que entender que el pecado persistente, no arrepentido, es uno de lo que puede permitir que yo sea atacado o poseído si todavía no he recibido a Cristo. Entonces, dice la palabra en Efesios 4:27, dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. El ocultismo, las prácticas espirituales ajenas a Dios, normalmente abren puertas para que el enemigo tome lugar. La amargura, tal como lo dice Deuteronomio 18, 10, 12, dice que la amargura, la falta de perdón, el odio sostenido abren puertas. Las adicciones son puertas que nos esclavizan y nos destruyen. Todo lo que domina una vida puede convertirse en un terreno para que el enemigo pueda oprimir. Aun cuando tú hayas conocido a Cristo y le hayas aceptado en tu corazón, también puedes ser atacado por el enemigo, puedes ser oprimido, puedes luchar con opresiones espirituales. No puedes ser poseído, pero sí puedes ser atacado. Ahora, no todo el problema es demoníaco, pero el pecado persistente sí debilita la vida espiritual de un ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús a veces preguntaba el nombre. No sé si has visto en la palabra cómo Jesús preguntaba a veces el nombre y decía, ¿cómo te llamas? Antes de sacar un demonio. A veces simplemente lo echaba. Pero otras veces preguntaba cuál es tu nombre. Y a algunos espíritus les contestaban, legión me llamo. O sea, no solo tenía un espíritu, tenía una legión. Entonces, Jesús no preguntaba porque necesitaba información. Él sabía. Probablemente lo hizo para exponer públicamente la magnitud de la opresión de aquella persona que estaba poseída, para mostrar la autoridad sobre toda fuerza espiritual y enseñarle a sus discípulos y a las personas que lo estaban escuchando, o enseñar a los presentes la realidad de lo que estaba ocurriendo y que a veces se ignoraba. Entonces el énfasis no está en el nombre del demonio, sino en la autoridad de Cristo sobre él. Vuelvo a decir, la palabra dice someteos a Dios primero. Entonces yo me someto a Dios. Lo que involucra a Ari, Lía, Mixi, Gabriela, que si yo tengo una vida devocional, si yo tengo una intimidad con Dios, si yo me someto a Dios, el enemigo no me puede poseer, no me puede poseer. Yo lo voy a resistir porque yo entiendo las armas que tengo en Dios y lo único que le quedará a él es someterse a mí.
huir de mí. Entonces, siempre significa la autoridad que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué significa la parte donde el Espíritu sale y vuelve con más? Volvemos otra vez a este punto. Este texto a veces está mal entendido. Yo te lo quiero rescatar mucho más a profundidad. Si una vida es limpiada, pero queda vacía, se vuelve vulnerable, que si no está con una llenura de Dios, el problema puede empeorar. Entonces, si en algún momento tú puedes verdaderamente ayudar a alguien, echar fuera en el nombre de Jesús, no se trata solo de sacar lo que hay en esa persona, se trata de llenar la vida con Dios. Así que tienes que enseñarle a esta persona y decirle que no basta con que quede libre, hay que llenar esa alma. Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos, y hoy te la voy a decir a través de la palabra, entonces, ¿puede un cristiano ser atacado por el enemigo? Claro que sí. ¿Puede un cristiano sufrir opresión espiritual? Claro que sí. Y aquí es importante ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la teología cristiana, desde la historia, sostiene que un creyente genuino habitado por el Espíritu Santo no puede ser poseído en el sentido pleno por un demonio, porque pertenece a Cristo. Y te lo quiero decir a la luz de la palabra. En 1 Corintios 6:19 dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Juan 4:4 dice: mayor es el que está en vosotros. Pero aquí es donde está el punto importante, familia, y quiero que me prestes la mayor atención posible a mí y todos los que están acá. Por favor, yo les quiero decir que si tal vez tú tienes a alguien en tu corazón que necesita escuchar esta palabra, que necesite entender más el mundo espiritual, que está jugando realmente con el mundo espiritual, con tabla ouija, que está jugando con cartas, que está jugando con la astrología, que está jugando con la meditación mal dirigida, que está jugando con todo esto, puedas compartirle este mensaje, porque le va a aclarar mucho las dudas y le va a ayudar a entender verdaderamente que el mundo espiritual no es un juego. Entonces, el creyente sí puede experimentar tentación. El creyente sí puede experimentar opresión. El creyente sí puede experimentar ataques espirituales. El creyente sí puede experimentar fortalezas mentales. El creyente sí puede, si hay áreas no rendidas, van a generar luchas intensas aún en el creyente. ¿Por qué? Un creyente puede ser atacado y oprimido, pero no pertenece al enemigo porque pertenece a Cristo. Y no todo es demonio. A veces se trata también de un discernimiento espiritual y un discernimiento de mi salud mental. Y esto es crucial. Quiero verdaderamente que lo entienda. La Biblia reconoce lo espiritual, pero no todo sufrimiento mental y emocional debe etiquetarse automáticamente como algo demoníaco. Mira, hay personas que pensaban que estaban luchando con demonios, pero simplemente no es eso. Estaban luchando verdaderamente con la ansiedad, estaban luchando con la depresión, estaban luchando con una trauma, estaban luchando con un duelo, estaban luchando con trastornos psicológicos, estaban luchando con agotamiento nervioso. No todo es espiritual. ¿Qué quiere decir? Había una persona en la iglesia que se le desató liberación sobre su vida, se hicieron los procesos. Es una persona que verdaderamente tenía problemas también de salud y ella decía que a raíz de estaba poseída, pero nos dimos cuenta que no. Simplemente lo que tenía era un desorden alimenticio, un desorden también en su vida, y la vida estaba tan desordenada que todo lo que estaba viviendo hacía parte de un duelo que trajo trastornos psicológicos y un agotamiento nervioso, y esto vino con ansiedad y después con depresión, y era un tema de cuidado, ¿sí? Era un tema de cuidado, de un discernimiento en su salud mental. Aún la OMS señala que la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales afectan cientos de millones de personas que requieren cuidado serio. No todo sufrimiento psicológico debe de espiritualizarse de forma como simplista, ¿no? Entonces, el discernimiento espiritual y el cuidado emocional y mental no se oponen. Dios puede obrar mediante la oración, mediante una comunidad AMI, mediante consejería, mediante el descanso, Alecito, mediante la medicina y mediante el tratamiento clínico cuando es necesario. Ahora, yo
no estoy en contra de la medicina, siempre se los he dicho. Yo sé que Dios aún utiliza a los médicos, pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo que en ciertos casos la medicina es adecuada para vencer tal vez problemas que han venido a través de un virus, a través de una bacteria, a través de ciertas circunstancias, pero no puedo confiar completamente en una medicina, porque ustedes saben cómo esto está tan manipulado y cómo esto generan otras dependencias y yo tengo que tener cuidado al medicarme con un psiquiatra, sí, porque si no yo puedo terminar siendo esclavo de ello. Entonces, ¿cómo entonces en nuestra vida, verdaderamente, en qué debe estar nuestra confianza? Primeramente en Dios, en saber que Él puede hacer lo imposible posible en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo sale la opresión? ¿Cómo se encamina a la libertad? Primeramente tiene que haber un arrepentimiento genuino en el corazón de nosotros. La palabra nos habla en Hechos 3:9. ¿Alguien sabe qué dice Hechos 3:9? ¿Me puede decir por favor en los comentarios? Hechos 3:9 nos regala una perspectiva. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El llamado al arrepentimiento genuino debe de obtener un perdón divino y experimentar una renovación espiritual. Entonces, yo tengo que aprender a arrepentirme delante de Dios. Muchos de nosotros llevamos heridas, muchos de nosotros llevamos procesos que no hemos entregado a Dios y sí necesitamos de oración, pero también necesitamos a veces de una consejería. A veces no es depresión, es falta de descanso. Entonces nosotros debemos entender que yo cómo puedo ser libre de la opresión, me tengo que arrepentir. He hecho cosas ocultistas, todavía guardo, porque muchas veces decimos es que hay un demonio en casa, es que yo estoy siendo atacado por un demonio, es que veo esto y lo otro. Entonces no entendemos que muchas veces aún en nuestros hogares guardamos cosas que no deberíamos de guardar. Muchas veces tenemos libros inadecuados, satánicos, o libros que se han hecho verdaderamente desde un punto ocultista y nosotros lo guardamos. A veces no solamente es que el demonio esté en nosotros, sino que está atacándonos porque le dimos autoridad en nuestros hogares, porque anteriormente teníamos cosas en nuestro hogar que no estamos siendo conscientes de ellos. Por eso yo tengo que entregarle a Dios todo aquello que me he estado apartando de Él y todo aquello, toda práctica y todo aquello ocultismo y todo aquello que yo llevaba en mi pasado. Ay, pero un simple libro no tiene poder. No, pero lo que ha sido a través de Él sí puede tener. Lo que tú le has permitido y le has abierto las puertas en tu casa sí puede tener el poder, porque recuerden que la lucha no es lógica, no es contra un vecino, es espiritual y existe el mundo espiritual. Imágenes, tal vez ídolos que tenemos que pueden estar también, Sonia, causando verdaderamente un estancamiento en nuestros hogares. Por eso arrepentimiento genuino trae cambio de dirección, trae verdaderamente saber que Dios me va a dar refrigerio cuando yo le entrego a Él. Ahora, ¿a qué tengo que hacer yo? Renunciar a lo que verdaderamente en su momento abrió puertas en mi hogar. Tal vez abrió puertas el pecado, tal vez abrió puertas prácticas ocultas, tal vez abrió puertas aún relaciones destructivas, sí, hábitos esclavizantes. Entonces es ahí donde yo tengo que renunciar a esas puertas abiertas. La pregunta es, hoy, mientras vas escuchando esta palabra, ¿te estás dando cuenta que no siempre se trata de espíritus demoníacos, sino que también esa opresión espiritual, esos ataques también vienen a través del pecado, de prácticas ocultas, de relaciones destructivas, de hábitos esclavizantes y posesiones que tengo todavía, que he guardado de tradición en tradición y no he puesto a ver qué es lo que tengo en la casa? Ahora, por eso tiene que haber una sumisión a Cristo. Entonces, cuando hay una sumisión a Cristo, tal como lo dice Santiago 4:7, nosotros tenemos que, y estamos llamados a someter delante de Él todo. Yo no sé qué estás hoy luchando, no sé qué estás guardando hoy, pero hoy es tiempo de deshacernos de todo aquello que nos puede estar atando. Entonces, exhorta la palabra, Santiago 4:17, a la sumisión a Dios y a la resistencia contra las tentaciones o influencias con el diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre te quiere llevar otra vez a él. Él siempre te quiere llevar otra vez a la esclavitud, al pasado. Pero tú no le puedes permitir.
Yo me someto a Cristo, someto mi familia a Cristo, yo y mi casa seremos salvos. Entonces ahí es donde tiene que haber una oración y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan lo que les había dicho? Primero me someto a Dios y el demonio se tiene que someter a mí. No va a tener autoridad en mí, porque Dios, en el nombre de Jesús hay poder. Yo no puedo enseñar a sacar demonios porque todo viene a través de la autoridad de Cristo Jesús. En Él está la autoridad, en su nombre está la autoridad, en el nombre de Jesús. Yo veo muchas personas haciendo oraciones y haciendo rituales para sacar demonios, pero no hay poder en eso. No hay poder en un aceite ungido solamente, no hay poder en agua bendita si no está el nombre de Jesús presente. Entonces yo tengo que empezar a tener una llenura del Espíritu Santo, una renovación de mi mente con la palabra de Dios. Necesito empezar a tener una comunidad, necesito discipularme, un acompañamiento también. Y es la manera como yo puedo permanecer libre. Entonces tú te has preguntado, pero Susi, una vez se dice, ¿cómo puedo permanecer yo libre de todo esto? Porque a veces soy muy atacado por mi familia, soy por personas que quieren levantarse contra mí, que vienen, tengo muchos enemigos. Pues aún lo que viene del enemigo Dios lo transforma para nuestro bien. Así que llena tu casa, no basta con vaciarla. No basta con que tú solamente hagas una oración y se libere lo que hay en tu casa. No solamente con que quemes esos libros, sino que ya tienes que empezar a llenarla. Llénala de la palabra, llénala de la oración, llénala de la adoración, llénala de una comunidad de fe, llénala de obediencia, llénala de verdad, llénala de propósito. Una vida vacía es vulnerable, pero una vida llena de Dios es firme, inamovible. Entonces, hay una guerra espiritual que muchas veces nosotros no estamos viendo, y es la guerra espiritual en nuestra mente. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, llenaos del Espíritu Santo o llevaos cautivos todo pensamientos. Muchos creyentes no están endemoniados, como dice. Yo les digo, por eso yo tengo que llevar cautivo todo pensamiento. Muchos estamos agotados, muchos estamos heridos, muchos estamos confundidos, muchos estamos atrapados en la mentira de alguien más, porque vuelvo a decir, el enemigo te da mentiras para distanciarte de la verdad, luchando con fortalezas mentales. Y ahí también está la pelea espiritual que muchas veces no prestamos atención. Entonces, ¿cuáles son las claves? Mira, la Biblia da una lista sistemática de tipos de demonios como un catálogo. ¿Sí? Entonces, lo que sí demuestra es que hay una existencia de distintas manifestaciones y opresiones de diferentes niveles de poder espiritual maligno. Hay una jerarquía. Entonces sabemos que esto sugiere, tal como la prédica que le di hace algunos meses, que hay una jerarquía, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Sí, entonces ellos están operando también en jerarquía, tal como también opera el mundo espiritual, aún como tenemos ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Entonces los espíritus asociados a ciertas opresiones o efectos, verdaderamente la Biblia nos los da a la luz de la palabra. Hay espíritus de enfermedad, espíritu inmundo de aflicción, hay espíritu mudo, sordo, espíritu de adivinación. En Hechos 16:16 dice espíritu de temor. Aquí Pablo habla más ampliamente del temor, no necesariamente como un demonio personal. Importante entender que la Biblia aún describe manifestaciones, pero no desarrolla una demonología técnica que nosotros podamos utilizar. Entonces, ¿de dónde vienen entonces los seres espirituales? ¿De dónde vienen estos ataques? Pues los seres espirituales malignos son una rebelión contra Dios. Es la comprensión, desde la comprensión cristiana, está a entender que viene a través de los ángeles caídos, ¿no? Asociados con la rebelión de Satanás. Apoyos bíblicos que podemos utilizar para esto es: el dragón arrastra las estrellas del cielo, y muchos interpretan simbólicamente esto como los ángeles que fueron caídos con Satanás. El diablo y sus ángeles. Para los que no saben, esto está en segunda también de Pedro, segunda de Pedro 4, versículo 4, encontramos esta palabra para que me puedan entender mucho mejor y para que podamos a través de la palabra poder entender cómo Dios también nos habla. Entonces dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las pasiones
a las prisiones de la oscuridad para ser reservados al juicio, para ser reservados al juicio. Entonces, desde aquí entendemos que parte de todos estos ataques, potestades, vienen tal vez desde aquí, desde los ángeles caídos. Y tenemos otra palabra en Judas 1:6 donde se nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sabemos que su líder es Satanás. Aquí entendemos cuál es el propósito. Por eso la Biblia presenta que el propósito de estas potestades, de estas entidades, de estos demonios es engañar, esclavizar, tentar, es acusar, es destruir y es oponerse a la obra de Dios. Entonces, no todo problema que nosotros vivimos es demoníaco. Sí, ya entendimos, puede venir de traumas, ansiedades, depresión, enfermedades neurológicas, trastornos psiquiátricos y agotamiento. Entonces, aquí podemos nosotros entender a la luz de la palabra que sí hay un mundo espiritual y que debemos de verdad nosotros prestar atención a este mundo espiritual, porque si no prestamos a este mundo atención y creemos y lo negamos, pues vamos a ser atacados en algún momento. Así que, en conclusión, la meta del creyente no es obsesionarse con este mundo espiritual solamente. La meta es vivir. ¿Vivir cómo? Sometido a Cristo. Vivir como lleno del Espíritu Santo. Vivir como firme en esta verdad. Vivir en discernimiento espiritual, discerniendo con sabiduría, porque la mejor defensa contra las tinieblas no es el miedo ni la obsesión que yo pueda tener, es una vida completamente llena a la luz de Cristo. Vuelvo al versículo principal. Yo tengo que entender que lo primero que tengo que hacer es someterme a Dios. Si yo me someto a Dios, si yo empiezo a vivir como hijo y no como huérfano, yo entiendo quién soy en Dios, que tengo la autoridad que tengo en Dios. Y me gustaría que para terminar este espacio, para terminar este tiempo, tú dispongas tu corazón. Y antes de orar, recuerda que nunca es un mal momento para volver a Él. Y que tal vez si tú estás enfrentando ataques, si estás enfrentando momentos de dificultad, enfrentando tal vez luchas, yo te pido que verdaderamente hoy dispongas tu corazón. Porque no todo se rompe gritando. Yo sé que muchas veces han intentado a través del grito, a través de los rituales, verdaderamente intentar ayudarte. Pero muchas cosas se rompen es madurando. Hoy Dios no te llama a vivir paranoico con las tinieblas. Te llama a vivir tan lleno de luz que las tinieblas no puedan encontrar lugar en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Así que no te sigas obsesionando con el enemigo. Vete rendido a Cristo. No te vayas con miedo de este live. Vete con la autoridad. No te vayas pensando cuántos demonios hay. Vete recordando cuán grande es Dios, el Dios que vive en ti. Mayor es el que está en ti que lo que todo este mundo te pueda dar o ofrecer o te pueda querer robar. ¿Sí? Si tu vida está llena de Cristo, no hay oscuridad que pueda gobernarte, te lo puedo asegurar. No hay oscuridad que pueda gobernarte, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu familia. No hay nada que pueda con aquel que hace nuevas las cosas, con aquel que ya venció. Así que ahí donde estás, dile: Señor, hoy reconozco que solo en ti hay una verdadera vida. Hoy te entrego toda área de la vida de mis hermanos que no está completamente rendida a ti. Perdónanos, Señor, por abrir puertas que no debía. Hoy empiezo a sacar todo aquello de mi casa, todo aquello de mi mente que no pertenece a ti. Te pido, Señor, que limpies mi hogar, mi familia. Santifícanos, Señor. Llénanos de tu espíritu. Rompe hoy, díselo Jiménez, ahí donde está Gabriela. Díselo Mariela, díselo Elsa, Vicky. Díselo, rompe hoy toda cadena, toda opresión, toda mentira, toda fortaleza que quiera levantarse contra la verdad. Padre, gracias, guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mi casa, enséñame a vivir sometido a ti, lleno de tu presencia y firme en tu palabra. Que ninguna oscuridad encuentre espacio en mí, porque mi vida te pertenece, en el poderoso nombre de Jesús. Yo no sé quién hoy está luchando con opresiones. Yo no sé quién está luchando hoy con circunstancias difíciles en casa, con el temor nocturno, pero dile: Señor, hoy
sobre todo ataque nocturno, Señor, sobre todo miedo aún a dormir, sobre toda sensación de opresión en la madrugada. Yo sé que no estoy aquí por casualidad. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, yo recuerdo tu palabra que dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hoy, Padre, yo declaro que toda entidad, que todo ataque, Señor, que toda tiniebla, Señor, hoy se desvanece, declarando, Señor, que yo te pertenezco a ti, a tu paz y no al miedo. Yo te pertenezco, Señor, y tú me cubrirás, Señor, cubrirás mi mente, mi alma, mi casa, mi familia. Declaro que toda pesadilla recurrente, Señor, todo terror nocturno, toda opresión espiritual, todo ataque de ansiedad, mientras, Señor, duermo, mientras estoy acá, Señor, tú la desechas. Reprendo toda obra de las tinieblas y ordeno que todo espíritu que no provenga de ti salga fuera en el nombre de Jesús. Salga fuera en este momento. Gracias, Padre, porque tú guardas mi hogar, porque tú guardas mi familia, porque tú guardas, Señor, mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Toda influencia que haya dado lugar a las tinieblas, Señor, aunque haya traído mis hijos, mi esposo, mi esposa, hoy la someto a ti, Señor. Hoy desato la bendición, desato la libertad, desato el señorío del Espíritu Santo. Llena cada rincón del lugar de mi casa con tu presencia. Que tu paz y tu luz, Señor, brille, Señor, en mi hogar. Padre, yo declaro que dormiré en paz junto con mi familia, que descansaremos, que mi corazón descansará, que mi cuerpo descansará, que mi vida, Señor, será una vida que refleje esta verdad. En el nombre de Jesús. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que vas a hacer, gracias, Padre, porque hoy declaro sanidad sobre cada mente, sobre toda ansiedad, sobre toda depresión, sobre toda opresión espiritual que esté tocando, Padre, que tú eres sanando, que tú eres libertando. Tú nos has dado potestad sobre todo principado, pero también sobre toda enfermedad. Hoy, Padre, seca toda célula cancerígena, seca toda enfermedad, Señor. Hoy desato, Padre, la sanidad sobre esta iglesia, desato la bendición, desato, Padre, que tú eres obrando en medio de cada cuerpo en el nombre de Jesús, que veremos la victoria, que veremos mentes sanas, que veremos corazones sanos. Hoy te los entregamos a ti. Gracias, Padre, por lo que hoy estamos recibiendo. Gracias, Padre, por lo que hoy estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Señor, porque hoy confiamos en que tú eres obrando de manera sobrenatural y decimos amén y amén. Familia, esta no era solamente una palabra. A veces necesitamos entender más el mundo espiritual, y si Dios te habló hoy, déjame un amén en los comentarios. Si esta palabra era para ti, déjame un amén en los comentarios. Déjame saber que verdaderamente estás hoy siendo guiado por Dios, que hace mucho le estabas preguntando y diciéndole a Dios: Señor, yo quiero entender más el mundo espiritual. Y hoy el Señor te está hablando directo a tu corazón. Hoy el Señor te está renovando tus pensamientos. Así que permítete ser lleno, fortalecido por Él. También, si es tu primera vez acá, no se te olvide que estamos todas las mañanas predicando la palabra de Dios. Siempre tenemos un tema que sé que te va a bendecir. Me gustaría saber si te gustaría recibir un devocional diario. Nosotros compartimos un devocional gratuito para todos. Compartimos también libros que te pueden ayudar a conectarte con Dios. Esto es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es escribirnos la palabra devocional a mi Instagram. Estoy como Jesús David Osorno. Me escribe la palabra a mi Instagram devocional y yo te mando el link para que te incluyas en el grupo de WhatsApp y puedas recibir siempre ese devocional diario que te pueda ayudar. También, si tú quieres escuchar esta prédica, va a estar en YouTube para que la puedas guardar, para que la puedas tener para ti. Va a estar en YouTube. Aquí también siempre en YouTube estamos como Jesús David Osorno.